Buenas tardes. ¿Cómo están? Universo fractal, la vida, la psiquis, psicología y lectura serial. Una invitada, una artista de la vida. Laura O'Neill nos va a acompañar con la vida, un fractal incorregible, nuevas formas de percibir el tiempo sin fronteras mentales. Aquí somos más de un mismo tema o varias versiones de un mismo tema. ¿Qué es un fractal? ¿Por qué es incorregible? Estamos aceptando a Laura O'Neill en vivo por nuevas formas de aceptando a Laura O'Neill. Dicen que si la invocamos 3 veces, aparece Laura O'Neill. Ahí te invito yo, Lau, a ver si cambia. Laura O'Neill. 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 Dice que no puedes unirte, pero lo vamos a seguir intentando porque esta charla tiene mucha importancia. Aceptando. Dale, Instagram, vos podés. Acepta. Tururú. Tenemos que inventar una cancioncita de espera para estos momentos hasta que la red nos deje conectar con Laura O'Neill, psicoanalista y lectora serial. Los fractales, concepto matemático, orgánico, geométrico, universal o multiversal. ¿Somos un verso o somos multiverso? Universo, verso, el verbo. Laura dice que no se puede unir, pero la seguimos aceptando. Ella sigue insistiendo porque lo vamos a lograr. Qué difícil se me hace transmitir en esta base. Si el programa me censura invitación, no me deja preguntarte, no me deja ni aceptarte. El programa solo quiere así. Mm, Ahora voy a cancelar la invitación. Te he invitado yo, Lau. Está, ahí te vuelvo a invitar. Y te vuelvo a aceptar. Voy a terminar haciendo la canción entera. Canción. Bien. Tiempo. Dice que estás invitada, pero vos no lo podés aceptar. Cuando yo te acepto, no funciona. Interesante. Pedimos a los guías del fractal que nos dejen transmitir este momento, que va a ser eco del eco del fractal. No estaría funcionando. Pero tenemos paciencia, lo demás nos sobra. Así que le vamos a ganar por cansancio o con humor, por un chiste. ¿Qué le dijo un espejo al otro?
eco, eco, eco. Qué difícil es aceptar a Laurita. ¿Estará con su manzana? ¿Por qué no nos deja aceptar? A ver, pensemos cómo podemos hackear este momento. Podríamos hacer como hicimos una vez con Iris, conectarnos por Jitsi y retransmito desde mi cuenta. Si no nos dejan retransmitir desde acá, va a ser un fractal de cámaras. Me parece una muy buena idea. Le voy a preguntar a Laurita. A ver, muteo un segundo. Bueno, parece divertido. Acá estamos, vamos a iniciar por Jitsi Meet y transmitir en vivo lo que se diga aquí. El tema es que no se acople, esta vez lo vamos a hacer bien, lo aprendimos con Iris. Bienvenido, Jorgito de Aries. Creo que se me pasó tu cumple. Lo voy a revisar y te voy a saludar. Te voy a disculpas en breve. Jorgito de Aries. A ver. Vamos a transmitir con la psicóloga Laura Olin. ¿Cómo hacemos ahora? En este momento. Cambiando la cámara. Bien. Ahí es un fractal de cámaras. La cámara que mira a la cámara. Pero ahora queremos ver si Laurita se puede conectar. Y vamos a generar una transmisión de transmisiones, ya que Instagram no nos deja invitar a Laurita. Piensa que nos puede ganar, pero Laurita ya se conectó. No nos ganarán. Muy bien, buenísimo. Nunca. Voy a hablar de eso. Exactamente, vamos a hacer el fractal del fractal. Ahí está. Bien, ahora ¿cómo hacemos para que quede prolijo? A ver. Ahí. Te escucho con eco, Emi. Ok. Bueno, thinking about. ¿Vos tenés auriculares para poner? Eso podría mejorar. Sí, si querés me pongo auriculares. Nice. Bueno, ahí está. Ahora, ahí está. ¿Preferís que me ponga auriculares? Para evitar el eco, sí. Bueno. Nice. Bien. Y ahora, ¿qué nos queda? A ver. Esta cámara puede bajar un poquito más. Y nos mira desde abajo. Todo lo que Instagram nos enseña a hacer, ¿no? Para poder transmitir con libre determinación. No sé qué pasó con Instagram, ¿eh? ¿Te está pasando eso? Me pasa muy seguido. No sé si yo soy el bañado o toda la gente que invito está bañada y bloqueada y tengo esa suerte de elegir gente muy bañada. Sí. Muy bien. De las dos formas me divierte. Igual te escucho con muchísimo eco. Ok. Yo apago el Instagram o desconecto el Sí, Instagram. sí, eso sí, en Instagram ya está, claro. Quizá ahí está el eco. Pero la cámara no, ¿eh? Ahí apagaste la cámara de acá. ¿Ahí me seguís escuchando con eco? Y te escucho con eco. A ver, espera, voy a probar otra cosa. A ver,
Ah, ya sé, ya está. Pongo esto. ¿Ahí me escuchás con eco? ¿Bien? Ah, ok. Dale, igual, la idea es que vos hables mucho y yo pocas preguntas, así que... Estás resonante. Claro. Bueno, ¿y vos me escuchás bien y queda bien? Muy bien. ¿Y sabés que la grabación no queda con eco tu voz? No queda con eco porque yo acá me escucho bien y el celu te va a captar a vos hablando bien. Bueno, ok. Bien. Bueno, ¿crees que arranque? Por favor, cuéntanos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Sigues en la Matrix? Bueno, cuando me invitaste a participar de de este video, pensé en esto que vos planteás de nuevas formas de. Inmediatamente lo que pensé es, bueno, necesariamente los psicoanalistas lacanianos trabajamos con formas, más exactamente con topología, ¿sí? La topología es una forma de la matemática que no le interesa mucho el tamaño de las formas, pero sí las propiedades de esas formas. Entonces trabajamos con toros, con botellas de Klein, con superficies históricas, hacemos trenzados, nudos y demás. Wow. Y pensamos, trabajamos matemáticamente, si querés, en relación a matemas y con conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, y el interlocutor que tiene el psicoanálisis en la actualidad es la ciencia contemporánea y la física cuántica. Por eso te decía que si querés, en relación al subtítulo de la charla de hoy, si querés, el sujeto del inconsciente funciona como el electrón, y cuando queremos el sujeto, si querés desde los griegos, siempre subyace, es una hipokeimenon, está debajo de la cadena de palabras que queremos decir. Nosotros, si querés, cuando nos queremos definir, empezamos a decir algo que nunca se termina de decir, siempre se nos escapa. Entonces, el sujeto siempre está subyecto, subyace, ¿sí? Está por debajo de la cadena. Entonces, tenemos noticias del sujeto por sus formaciones, ¿sí? Aparece en las formaciones del inconsciente. Y ahí el inconsciente es pulsátil, se abre y se cierra. Entonces, si querés, funciona como el electrón, porque o medimos la posición y se nos escapa la velocidad, o tenemos la velocidad y se nos escapa la posición. Entonces, en función de sus formaciones, es que nosotros trabajamos sobre ese sujeto que no es todo consciente y no es todo inconsciente. Ahora bien, pasemos a este planteo tuyo de las nuevas formas que aparecen a partir de la pandemia. Para muchos, no para todos, voy a seguir tomando la lógica y voy a seguir tomando, si querés, los griegos, ¿sí? Había, si querés, en los términos silogísticos, para todo X, phi de X. Entonces, vamos a suponer, para no todos ha sido lo mismo la pandemia. Si querés, muchos de nosotros, lo que se produjo fue como las placas tectónicas, que frente a la presión y frente a un magma que subyacía, muchos de nosotros saltamos como esta placa que se levanta y pasamos a otro nivel. ¿A otro nivel de qué? De conciencia. En principio, y esto no lo sé, vos me acusás de lectora serial. Yo no soy una lectora serial. Más bien yo te diría que soy una lectora voraz y bastante caótica, pero tengo una dirección. Yo leo muchos libros a la vez que están como direccionados en función a un cierto interés. Así como hoy voy a hablar de los japoneses, que parece que no tiene nada que ver con esto, pero voy a tratar de articular una cosa con la otra. El psicoanálisis y estas variaciones sobre un mismo tema que uno mismo es, y el fractal, la naturaleza que tiene una estructura fractal, y esta repetición, la naturaleza se caracteriza por la repetición, y los seres humanos nos caracterizamos por la repetición.
Entonces voy a conectar una cosa con la otra. Vos me decías que yo era una lectora serial y yo te voy a corregir y te voy a decir que no, que soy una lectora voraz, pero que a partir de la pandemia mi transmisión es cautelosa. ¿Sí? Yo no transmito de la misma manera que podía transmitir antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque todo mi saber académico lo he puesto en jaque. ¿Sí? Yo ya no creo en la geografía que estudié, ya no creo en estas heridas copernicanas, ya no creo en el heliocentrismo, ya no creo en la teoría de la evolución y que en Darwin, ya no creo en muchos de los paradigmas que estudiamos como ciertos. ¿Sí? Entonces, me van a tener que disculpar porque hay muchas cosas que todavía yo transmito de acuerdo a lo que yo estudié, pero me permito hacer ese recorte de decir, bueno, hasta acá yo llego, ¿sí? Y puedo, pero acepto que haya lecturas y versiones sobre un mismo campo que puedan ser totalmente diferentes, diametralmente diferentes y que se pueden leer e interpretar de otra manera. Entonces, ahora voy a tomar a alguien que yo estudié, que se llama Piaget, y Piaget estudió la inteligencia humana, el desarrollo de la inteligencia humana, en términos de categorías kantianas. ¿Sí? Lo toma a Kant y piensa el pensamiento humano de acuerdo a la causalidad del tiempo y el espacio. Entonces, si quieren, vamos a tomar, si quieren, voy a tomar las formas, ¿sí? La conservación de sustancia, peso y volumen requiere de una lógica. Para que un chico ubique que hay sobre dos pedacitos de masa que son iguales, si uno transforma la forma de una en particular, y le preguntas al chico en determinada edad si hay lo mismo, un chico quizás te va a decir no, que ahora hay más en una de las masas que es igual a la otra, te va a decir que hay más porque ahora es larga, es un choricito, entonces te va a decir que hay más porque es más larga. Entonces, la conservación de sustancia todavía en ese chico no está. ¿Es un error? No, responde a una lógica determinada. ¿Sí? Lo mismo, la conservación, si quieren, o la lectoescritura. Un chico cuando aprende a los 5 años tiene una hipótesis silábica. Supone que mariposa se escribe con 4 letras, porque es una hipótesis silábica. Le supone una letra a cada sílaba. ¿Está mal? No, responde a una lógica determinada. Actualmente nos pasa algo, que supongamos que los seres humanos somos una especie que es consciente de su existencia, y lo que accedemos es a niveles crecientes de conciencia. Si quieren, en estos campos de conciencia que vamos adquiriendo, algunos de nosotros con la pandemia adquirimos un nivel de conciencia que fue pensar que quizás estábamos, en tus términos, en una matrix, o en otros términos, quizás hay como poderes supra por encima de las naciones, por encima de la Constitución Nacional de cada país. Si quieren en términos de élite, en términos de masonería, o como quieran llamarle, si quieren más arriba. Esto para cada uno tendrá un alcance. ¿Por qué me interesa señalarlo? Porque, bueno, no todo, así como les dije, no todo es inconsciente, no todo es consciente para los psicoanalistas. Tenemos un aparato psíquico separado en inconsciente, preconsciente, consciente. Entonces, hay niveles de conciencia que adquirimos en forma creciente, es como un campo visual que vamos ampliando, ¿sí? Y sobre eso, ahora sí, me gustaría pensar algunos japoneses. ¿Por qué? Yo lo voy a tomar, me parece que estamos en un momento crucial, que estamos como en un momento donde algunos de nosotros estamos pensando de qué manera continuar, ¿sí? Viviendo y desarrollando nuestras vidas y demás, sin dejarnos arrastrar por una gran ola, ¿sí? Y estamos, si quieren, como en la figura de la gran ola de un japonés que se llama Okusai, que si querés, no sé si tenés forma de compartirla, pero sí sería interesante poder compartir
posteriormente. Ok. La ola de Okusai, es un japonés, Ujú. que aparentemente fue adoptado, no está muy clara su historia de origen, pero aparentemente fue adoptado por un señor que tenía una empresa de espejos. Y el chico, en lugar de dedicarse a los espejos que reflejan la realidad, él decide dibujar la realidad, ¿sí? De Ujú. acuerdo a un estilo muy particular, que es el ukiyo-e. El ukiyo-e, ¿qué significa? Se llama mundo flotante. Era una época del periodo Edo, en el cual Okusai dibuja. Ujú. Era un periodo de gran florecimiento cultural. Edo era Tokio, Ujú. y lo que aparece es la figura de las estampas japonesas que remiten al ocio. Ujú. Fíjense que es interesante, porque lo que tenemos es como figuras que remiten a situaciones ociosas, ¿sí? Ujú. Y que la gente compraba estas estampas. Estas estampas, fíjense una cosa, que estas estampas lo que omiten es las sombras y las luces. La luz y la sombra no es una interlocución válida para estos dibujantes, Mm. que dibujaban en serigrafías, en plantillas de madera, que con gubias hacían grabados sobre estas estampas. Ujú. Y la figura de Okusai lo que hace es, trata de que con su línea, con sus dibujos, Ujú. pueda transmitir la esencia de este mundo flotante, ¿sí? Ujú. De este mundo que se estaba empezando a desarrollar en Japón, ¿sí? Y Bien. él, fíjense que lo que hace es repite una y otra vez las 36 vistas del monte Fuji, o Fuji. Mm. ¿Sí? Hay algo de dibujar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, lo mismo. Si me permitís, Emiliano, te voy Sí, a leer una claro que sí. frase de Okusai Por favor. para que ubiquemos cuál es, cuál es la línea de Okusai, qué es lo que Ajá. él pretende hacer. Bien. Esta gran ola, que es más famosa que la foto del Che, él la dibujó, esa ola la dibuja a los 70 años. Y él lo que dice es que a la edad de 6 años tenía la manía de hacer trazos de las cosas, dibujos de las cosas. Ujú. A la edad de 50 había producido un gran número de dibujos, pero con todo no había tenido ningún verdadero mérito hasta la edad de 70 años. A los 73 dice, finalmente aprendí algo sobre la verdadera forma de las cosas. Ujú. Pájaros, animales, insectos, peces, hierbas o árboles. Por tanto, a la edad de 86 años, habré hecho un cierto progreso. A los 90 habré penetrado más en la esencia del arte. A los, a los 100 habré llegado finalmente a la dimensión de lo divino y lo maravilloso. Y a los 110 años, cada punto y cada línea poseerán vida propia. Entonces, fíjense que lo que aparece para Okusai es la idea de un estilo propio que él Ujú. repitió toda su vida, que desde los 6 años o los 5 años él viene dibujando, y él supone que esto que es propio de su propia línea va a seguir más allá de él, que el punto y la línea que él produjo a los 110 años va a seguir su propia vida, ¿sí? Ujú. Entonces, pensemos que hay algo de la transmisión humana, del estilo propio de cada uno, que tiene como vida propia, que es en términos de Okusai, que va a seguir su propia vida, ¿sí? Ujú. Entonces, esta línea y este punto que caracteriza a cada uno, ¿qué es? Podemos pensar que es en términos de fractales, ¿sí? ¿Por qué es en términos de fractales? Vamos a ahora, antes que me meta con los fractales, quisiera contar un poco esta ola de la gran ola, Ujú. ¿sí? La gran ola, Okusai la dibuja a los 70 años.
Y esta granola tiene una estructura fractal. ¿Qué significa que tenga una estructura fractal? Los fractales es algo que se descubrió en los años 80, a partir de la computación. ¿Sí? Lo tenemos como... El tipo que descubre los fractales se llama Mandelbrot, Sí. ¿sí? Y bueno, después están los grupos Julia y tenemos no sé cómo se llama, la curva de Koch y demás, que son fractales también y que tienen una estructura matemática. Estos fractales que tienen una estructura matemática muy sencilla es como el sueño de Einstein. Einstein decía que él suponía que la naturaleza se iba a descubrir en algún momento cuál era la fórmula de la naturaleza. Y si quieren, tenemos una fórmula matemática que la encontramos en la naturaleza, que son los fractales. Fractal significa fracturado, quebrado y demás. Entonces, por ejemplo, las nubes tienen esa estructura matemática, las montañas tienen esa estructura matemática, una montaña de tierra tiene esa estructura matemática, los árboles tienen esa estructura matemática, que es una fórmula muy sencilla, muy sencilla, que implica, si quieren, una suma y una elevación a determinada potencia, ¿sí? Entonces es gracioso porque realmente uno dice, qué sencillo, toda la naturaleza tiene esta estructura matemática. Si quieren, tomemos el ejemplo del brócoli, si partimos una ramita de un brócoli, encontramos que se repite infinidad de veces esa forma. Por eso se habla de la autosimilitud, ¿sí? Si cortamos una hojita de un árbol, vemos que esa hojita es lo que se reproduce en todo el árbol y que tenemos en todo, hacemos un recorte de esa forma de la naturaleza y la encontramos en su mayor dimensión también. Entonces está la autosimilitud, la iteración, la repetición, ¿sí? Entonces, fíjense que ya acá tenemos algo que caracteriza a la naturaleza, que es su repetición. Se repite, se repite, se repite, se repite. Entonces, ¿qué es lo que hace Hokusai con esta ola? Esta ola tiene una estructura matemática que es una estructura fractal. Como buen japonés, arma la ola, es una gran ola que se nos viene encima como una garra, que está ubicada de izquierda a derecha. De izquierda a derecha para los japoneses es sentido nefasto, ¿sí? En cambio, de derecha a izquierda, porque es como ellos escriben, es sentido fasto, sentido feliz. Entonces, frente a esta adversidad que es esta gran ola que se le tiene encima de frente, hay tres barcazas que le están haciendo frente a esta gran ola. Y es como un representante, si quieren, de la vida, ¿sí? De la entereza, de la confrontación o la integración con la naturaleza y con las vicisitudes de la vida, ¿sí? Entonces, la vida tiene eso, tiene, si quieren, me gustaba cuando hablaste del tiempo, porque tiene la temporalidad del instante. Hokusai te dibuja hasta las gotitas de la ola, te dibuja estas tres barcazas en el medio de esta gran ola, te dibuja el monte Fuji de fondo, y frente a esta adversidad es la temporalidad del instante, que es un tiempo también muy particular para el ser humano. El instante muchas veces tiene que ver con el déjà vu, el déjà raconté, en algo que de repente vimos y que nos saca de plano que estaba como fuera de lugar, algo que nos conecta muchas veces con lo siniestro, algo que se vio y no debiera ser visto, algo que se dijo y no debiera haber sido dicho. Entonces tenemos que la temporalidad del instante conecta con este fractal. ¿Qué es este fractal para el psicoanálisis? Paren que hay alguna cuestión que quería decir más en relación bueno, a la granola, pero si aparece después les digo. Quiero, antes de profundizar tanto en esa granola, desde la forma
llama la atención lo que mencionaste de los tres tipos de fractales de iteración y los otros dos. ¿Se puede repetir esos tres tipos? Así profundizamos un poco en cómo es esa forma de eco o de repetición o réplica. Eh, bueno, te lo voy a complicar. Lo voy a tomar, si quieren, vamos a tomar un ideal, que era el ideal de el Partenón, está diseñado por un arquitecto que se llamaba Fidias. Fidias da lugar al número phi, ¿sí? Que es 3,618. El Partenón tiene esta proporción que posteriormente se llamó la proporción áurea, o el número de oro, o la proporción divina. Y muchos desde el Renacimiento, entonces aparece como esta repetición de componer un dibujo en función de estas proporciones. ¿Sí? Esta proporción, si quieren, la toma Leonardo da Vinci con el hombre de Vitruvio. ¿Por qué se llama el hombre de Vitruvio? Porque había un tal Vitruvio, que no sé si no era un arquitecto también, un tal Vitruvio que quería poder reflejar un ideal humano, ¿sí? Entonces, lo que hace este ideal humano, entonces Leonardo lo dibuja con algo que se acerca a la proporción divina. ¿Qué significa la proporción divina? Es, está tomado, si quieren, la proporción divina, está tomado de los números de Fibonacci, que lo que aparece es que el número de Fibonacci es un tipo que creo que era un monje, que se largó a contar los conejos y cómo se reproducían los conejos, y bueno, y lo que hace es una proporción que da lugar a otro número, que son los números de Fibonacci, que arma esa serie, que es contar el número anterior, ¿sí? Entonces, 0 y 1, 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. Y así, se va sumando el número anterior y eso arma una proporción que se llama proporción divina, y hay un montón de construcciones que se han hecho en función de esa proporción. Esa proporción es un fractal, ¿sí? Porque se repite, ¿sí? Entonces tenemos una repetición. Pero no todo fractal es una proporción divina, ¿sí? Tenemos fractales que son una estructura matemática que no responden a los números de Fibonacci, ¿sí? Entonces, hay, no sé, la curva de Koch, yo no sé si responde a la proporción divina, diría que no, que tiene otra serie numérica. Claro. ¿Por qué nos interesan los fractales? Vamos a, si quieren, en relación a, bueno, lo que hace Hokusai, saca las luces y las sombras. Voy a tomar un japonés, que es Tadao Ando, que es un arquitecto, ¿sí? Que seguramente vos conocés, y que Tadao Ando ya está influenciado por lo que pasó, si quieren, es muy occidental, ¿sí? Hokusai, en cambio, no. Hokusai tiene la ventaja de hacerse un nombre, se cambia de nombre, cada vez que cambia de estilo, él cambia de nombre, cambia su firma, hay algo que quiero señalar, que hay un saber hacer con el síntoma. Si su síntoma era dibujar, él lo que hace es perfecciona ese dibujo de la naturaleza y esa temporalidad del instante, y integrado a la naturaleza y esa perfección, ¿sí? Y sabe hacer con su síntoma, lo transforma en otra cosa, ya no es padecimiento, ya no es un chico que padece de eso de no poder parar de dibujar, al contrario, disfruta, ¿sí? Hace manuales de dibujo, entonces dibuja y deja manuales de dibujo para que todo el mundo aprenda. ¿Qué pasa con Japón? Necesariamente cuando hablamos de Japón, hablamos de espacio, ¿sí? Porque están, si quieren, comprimidos en una isla que ha sufrido 2 bombas atómicas, ¿sí? Y que eso no ha, fíjense que no hay nada más efectivo que una explosión. Cuando algo explota, alguien puede ubicar antes y después de esa explosión. Es un acontecimiento que deja marca, ¿sí? Entonces voy a hablar de Kenzaburo Oe.
Kenzaburo es un japonés que nació en el 35, en el 45 se producen las 2 bombas atómicas, y el tipo no para de escribir sobre el tema de los cuadernos de Hiroshima. Lo que fue, él escribe una cuestión personal, y escribe una cuestión personal, que es un libro donde cuenta, que es muy autobiográfico, porque cuenta que tuvo un hijo que es un monstruo, que es un monstruo de 2 cabezas. Y él supone que ese monstruo que tuvo como hijo es producto de una mutación genética que produjo las mutaciones genéticas debido a las emanaciones atómicas de las bombas. Y no lo termina de decir, y no puede parar de escribir esto que no termina de escribir, y no termina de decir, quiere inscribir el trauma y no puede. Y lo escribe de manera maravillosa una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Emiliano, te paso el dato, que por supuesto está cada vez más borrado que Kenzaburo E. Yo a Kenzaburo E lo he leído mucho, pero vos lo buscás en Wikipedia, antes, hasta hace 20 años, vos leías Kenzaburo E, y lo que inmediatamente te contaba es que el pibe había quedado traumado por la bomba de Hiroshima y Nagasaki, porque él vivía muy cerca, yo creo que cerca de Hiroshima. Y lo que aparece actualmente totalmente borrado es que no sabes dónde nació. Entonces, esto que era un dato biográfico y que inmediatamente te decían, che, y Kenzaburo Oe quedó turulato y totalmente traumado y no paró de escribir, y toda la genialidad que escribió fue por haber tenido un hijo monstruoso, músico además, vamos a tomar la figura del lenguaje, que era este hijo que le salió con una terrible cabeza, al cual pensó en abandonar, pensó en matar, pensó en dejar a su mujer, pensó en irse al África, no podía parar con esto tan traumático de este acontecimiento, que es particular y es la tragedia, esa figura de la tragedia que se atraviesa con dignidad. Los japoneses tienen una figura que a mí me encanta, porque yo creo que vamos a recordar toda esta época de la misma manera, que es la figura de los Ibakuya. Los Ibakuya fueron los sobrevivientes a la bomba atómica, y que ellos, con modestia, voz baja e inequívoca dignidad, daban testimonio de lo que habían sufrido, pero no en una forma obscena, sino desde esta forma, ¿sí? Claro. Y creo que nosotros estamos en un momento clave, un momento de atravesamiento, que estamos como atravesando esta ola, ¿sí? La humanidad está diciendo cómo atravesamos este momento tan crítico, y lo vamos a recordar, si quieren, como un momento de atravesamiento de una tragedia, y las tragedias humanas hay que atravesarlas con esta entereza, ¿no? Con dignidad y entereza, y en silencio, ¿sí? Tadao Ando, vuelvo a Tadao Ando, justamente también, pese a estar totalmente occidentalizado, él lo que dice es que la arquitectura debe permanecer en silencio, ¿sí? Y que dejar que la naturaleza esté guiada por la luz y el viento. Entonces fíjense que aparece un manejo de la luz, todas las construcciones de Tadao Ando remiten, si quieren, a este vacío. Si quieren, está en contraposición a lo que planteaba Hokusai. Si Hokusai, su trabajo era la línea, y una línea continua que daba lugar a la forma y a la naturaleza, Tadao Ando parte del vacío, ¿sí? Y trata de que la arquitectura no moleste, sino que se integre, esa arquitectura que se integre a la naturaleza. Muchas veces lo que hace Tadao Ando es aprovecha como una loma para inventar una ventana que quede como en continuidad, que la ventana no se note, ¿sí? Que la luz se integre, que la arquitectura, que el arme quede en continuidad con la naturaleza. De ahí que le gustan las rampas, porque no quiere la escalera que nos impide ver, sino que estemos en continuidad e integrados, ¿sí? Entonces, hay un manejo que es completamente diferente.
Y ahora bien, si quieren vayamos a por qué las nuevas formas tienen que ver con los fractales y por qué la estructura psíquica tiene un fractal. ¿Todo es fractal en la estructura psíquica? No, no todo, ¿sí? Sino que hay algo que llamamos fantasma, que tiene una fórmula, y es una fórmula que tiene que ver con estos matemas, esta fórmula matemática, que integra el sujeto y el objeto, ¿sí? Y este fractal es particular para cada uno, es el recorte de cómo hemos leído la realidad en determinado momento, ¿sí? Y esto que repetimos, otra vez, donde nos podemos reconocer ahí, en la repetición. Somos los que somos justamente porque repetimos eso. Ahora bien, esa repetición en más de una oportunidad nos lleva al padecimiento, porque decimos, otra vez estoy haciendo la misma pelotudez, otra vez. Y entonces, si quieren, es como esto que sucede con los análisis, ¿no? O sea, a mí me parece que hay, en la actualidad insisto en que en algún momento de la vida hay que analizarse y atravesar estas cosas y reconocerse en este padecimiento, en esto que uno repite a veces en forma sufriente, y poder hacer otra cosa, saber hacer con el síntoma, si quieren, esta cuestión de decir, en lugar de pelearse, Tadao Ando, en lugar de pelearse con las luces y las sombras, trabaja con la luz y el viento, ¿sí? Y lo integra. Y hay un saber hacer con eso. Un tipo que era boxeador, ¿sí? Si había un tipo que tenía problemas, era Tadao Ando con el entorno, porque se le venía encima. Un boxeador es alguien que se le viene encima el otro, que requiere de espacio, que requiere de tomar distancia. Entonces, fíjense que es interesante, porque en lugar de seguir cagándose a trompadas con todo el mundo, el pibe lo que hace es, empieza a generar vacíos. Claro. Vacíos en términos de concreto, en términos de luz, en términos de viento, espacio. Lo mismo hace, si quieren, Hokusai. En lugar de padecer, esto que refleja empieza a dibujar, ¿sí? Y lo mismo hace Kenzaburo E. Bueno, escribe y trata de hacer otra cosa con estas realidades que se le vienen encima o que los traumatizan o que los cagan a trompadas. Me parece que la oportunidad para nosotros, que hemos pasado a otro nivel de conciencia y que somos conscientes de nuestra existencia y que somos conscientes de cómo tenemos un sistema que todo el tiempo trata de atontarnos, de meternos en este mundo flotante de las imágenes y el ocio y el boludeo. Bueno, me parece que es interesante no angustiarse, no desesperarse y estar ubicados, bueno, en este momento de atravesamiento, que es muy serio, ¿no? Es muy serio, nos podemos cagar de risa también, porque gastar un poco de la situación hace porque una tragedia cuando se repite uno ya gasta la situación y uno dice, che, ya esta no la compro. Esta no la compro, me vas a meter otro virus. Yo ya vi que el virus del HIV no existe, es decir, virus mortal, sexual, ¿verdad? Y todo, a mí me cuentan todos los secretos de alcoba a todos los pacientes y yo me encontraba que a los 6 meses nadie se cuidaba y sin embargo nadie se contagiaba, ¿sí? El que se moría era el paciente con HIV por el tratamiento. Ese primer asintomático se terminaba muriendo por el tratamiento, no por ningún virus mortal. Hay un libro, perdón que no tenga el pincel hoy para pedir la palabra, pero hay un libro que habla de eso, ahora no me acuerdo, lo tengo por ahí, que explica los falsos positivos, los falsos negativos, y vuelve a traer a colación que una cosa es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y otra cosa es el virus supuesto VIH. Sí. Entonces, fíjate que vuelven a meternos los síndromes, ¿sí? El síndrome del SIDA, el síndrome del COVID y el síndrome del espectro autista, otra gran mentira, ¿sí? Para tratar de meternos el tema de que el autismo es un problema psicológico. ¿Por qué? Porque los meten como síndrome para que cualquier cosa les dé con cualquier cosa, ¿sí? Claro. Entonces, también me parece que es importante señalarlo.
¿A dónde iba? Al tema del fantasma, ¿sí? Bien, te Entonces, escucho. ¿cómo salimos de esta repetición? ¿Sí? Ujú. Me voy a meter, voy a dar, todavía, si tengo 5 segundos todavía, te Sí, cuento, te- te cuento más algo. también. Bueno, hay una película de Wim Wenders. Wim Wenders es el de Las Alas del Deseo. No sé si estás al tanto de la película de Wim Wenders, de Las Alas del Deseo No, y lo que hizo me la voy a tener que anotar. ahora último. Anótatelo. Ujú. Las Alas del Deseo es una muy buena película. Eh, Wim Wenders creo que es alemán. Y la cuestión es que a Wim Wenders hace un par de años le pidieron que hiciera una publicidad con respecto a los baños que habían salido, unos nuevos baños públicos que habían salido en Japón. Sí. Y que eran como distintos baños, con luces, con sonidos, etcétera, etcétera. Y Wim Wenders, como es Wim Wenders, les dijo que con ese tema a él se le ocurría que en lugar de hacer una publicidad, a él se le ocurría hacer una película. Y los japoneses, como son japoneses, le dijeron, sí, todo bien, si querés hacer una película, haz una película, pero tenés el mismo presupuesto que para la publicidad y tenés el mismo tiempo para hacerlo que para la publicidad. Mm. Así que en 15, y Wim Wenders, como es Wim Wenders, dijo que sí, que bueno, que ok, aceptaba todo. Y Mm. entonces ahora su película está a punto de ganar el Oscar. Y lo Wow. hizo en 15 días y con el presupuesto de la publicidad. Mm. ¿Por qué? Y la película se llama Días Perfectos. Ujú. ¿De qué se trata Días Perfectos? Se trata de un tipo, un japonés, que limpia baños. ¿Sí? Entonces, fíjense que venimos de un Japón antes de la guerra, del periodo Edo, y donde la sabiduría japonesa residía, si quieren, en que algo era, la vajilla era opaca y era señal de honorabilidad, de que era una vajilla legendaria, ¿sí? Que tenía era honorable y respondía a los ancestros, ¿sí? Las paredes eran de papel y el papel con el tiempo se opacaba, ¿sí? Los baños eran las letrinas, ¿sí? No era algo reluciente. Ujú. Tienen, tenemos ahora un Japón posguerra y occidentalizado, donde se trata de baños relucientes, Mm. que si quieren están las antípodas de lo que era Japón. Y vamos a tomar la figura de que el sistema lo único que genera, lo único no, genera otras cosas, pero entre otras cosas lo que genera son desechos humanos. Todo el tiempo genera desechos y desechos humanos. Mm. Produce un montón de gente que lo que intentan hacer es que no trabajen, no estudien, no se desarrollen en estos fractales, que no se desarrollen, no desenvuelvan lo particular, lo propio. Ujú. Entonces, esta película que se trata de días perfectos es un tipo que limpia baños relucientes, occidentalizados, y este tipo hace todos los días lo mismo, ¿sí? Y lee Faulkner, y lee Las Palmeras Salvajes, y lee unos libros re interesantes que algunos he leído. ¿Y por qué se llama Días Perfectos? Porque el tipo disfruta de su repetición, disfruta de lo que hace día a día. Mm. Y una de las cosas que hace es algo que para nosotros en español no tiene una palabra, pero para los japoneses sí, que es el komorebi. El komorebi es disfrutar de cómo pasan los rayos del sol a través de los árboles. Mm. Eso, si alguien se queda mirando el rayo del sol o entra a través de los árboles, lo que va a ver es como rayitos y solcitos, ¿sí? Y esa sensación se llama komorebi, ¿sí? Que es como nosotros, por el equivalente que tenemos es cuando de repente sentimos la brisa del viento, que Ujú. te da la pauta de tu existencia, que de repente sentiste el viento de un modo particular y que dijiste, ¡ay, estoy vivo! Mm. Y es como esa sensación. Bueno, para los japoneses el komorebi tiene esa acepción también, ¿sí?
de Ujú. la conciencia de estar vivos, la conciencia de estar integrados a la naturaleza. Entonces, ¿con qué trabajamos los psicoanalistas? Trabajamos con esta repetición y suponemos que uno va a hacer lo mismo todos los días. Uno se levanta y probablemente se prepare el mate o prepare el café, quizás varía a los huevos revueltos por esta dieta proteica y demás que intenta integrar y demás, Ujú. pero uno es uno. Claro. Uno es uno y en esta repetición lo que tenemos que encontrar la forma es del atravesamiento de eso que nos hace padecer, de ese fractal, de ese fantasma, y poder hacer otra cosa. Ujú. ¿Querés que cuente un ejemplo de un fantasma? Sí, por Para que favor. ubiques qué es un fantasma. Sí, ¿Sí? Bueno, sí. para el psicoanálisis hay varias respuestas que son freudianas, que es inhibición, síntoma y angustia. ¿Sí? Mm. Nos reconocemos ahí. ¿Sí? La inhibición es decir, no puedo, ¿sí? Yo no puedo hablar, no puedo mostrar, no puedo no sé qué, es una inhibición en el yo, ¿sí? Es como, ay, no puedo sacar el registro, no puedo, no sé, lo que fue. Síntoma, los síntomas es una metáfora. El síntoma es síntoma de algo, ¿sí? Está en sustitución de, siempre es metáfora de algo, siempre está en lugar de otra cosa, Ujú. que habrá que descubrir cuál es la causa. Para los psicoanalistas, la causa está perdida, ¿sí? ¿Dónde se originó ese síntoma? Lo vamos a buscar. Siempre los psicoanalistas siempre insistimos en lo mismo. Alguien te dice, y bueno, tengo, no sé, este síntoma conversivo, me quedo afónica cada vez que tengo que dar una charla. Y bueno, ¿y desde cuándo? Uno dice, ¿y desde cuándo? Porque supone que, bueno, algo podrá, desde la primera vez que le apareció ese síntoma, algo nos podrá decir. Pero en realidad la persona lo ignora por qué padece lo que padece, no tiene la más puta idea. Y nosotros tampoco, ¿sí? O sea, fíjate cómo nosotros, los psicoanalistas, necesariamente funcionamos como el científico contemporáneo, modificamos la experiencia, necesitamos, intervenimos sobre una experiencia y la experiencia se modifica en función de nuestra intervención. Ujú. Nosotros tocamos un real a través de lo simbólico, ¿sí? Algo, que si quieren es como esta figura de la intervención en relación al electrón, si nos metemos en la experiencia, el electrón funciona de manera diferente. ¿Sí? No existe para nosotros un diagnóstico por fuera de la transferencia. Necesariamente para poder diagnosticar tenemos que estar interviniendo ahí. Si no, no sirve. Lo cual, bueno, por supuesto que da por tierra con todo lo que es la inteligencia artificial y demás, porque requerimos del cuerpo, el cuerpo a cuerpo. Yo soy una gran defensora de la presencialidad Pero para me sí. encanta eso, coincido, pero no olvidemos Ah, también que hay profecías que hablan del anticristo y como Cristo es cuerpo, el anticuerpo puede ser creado prontamente como un cuerpo digital de biotecnología material que aloje la sí. mejor IA, que sería en inglés la best IA, la bestia. Ajá, O sea que sí. cuerpo va Ay, a tener la bestia, ajá, ok. pero no va a tener alma. Seguro, seguro. Y eso me parece que, bueno, por más que intenten reemplazarnos por inteligencia artificial, creo que lo más que van a lograr es tratar de transformar a mucha gente en robots, que Y, eso es lo que y, pretenden, ¿no? Marchen, y todo el claro, mundo marcha y todo el mundo repite como tontos, pero me parece que siempre va a haber algunos que nos rebelemos, ¿eh? resaltando esto que decís, lo que buscan en el Sí, fondo es hibridarnos, porque quizás es sí, una lucha entre dos o más formas de vida, una con libre albedrío, creativos, creadores como somos los humanos, vivos de carne y hueso, y otra robotizada, autónoma, inconsciente, que recibe y replica órdenes como un robot, con cuerpo biológico o hibridado o sintético.